Familia, tengamos buenos días, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que el Señor ha sido en nuestras vidas. Así que en esta hora vamos a meditar en la palabra en el capítulo 1 de Santiago, versículos del 12 en adelante. Bueno, de antemano quiero decir de que ayer hicimos la transmisión, pero tuvimos problemas técnicos, ¿verdad? En la computadora, así que, pero bendito sea el Señor, ya ayer mismo se pudo solucionar y ahora pues ya estamos nuevamente pues con el audio indicado, porque ayer no tuvimos audio y por esa razón fue que sí hicimos la grabación pero no tenía sonido. Así que ahora este día lunes 22 de diciembre vamos a hacer la meditación y vamos a hablar de del por qué vienen las tentaciones a nuestras vidas, ¿verdad? Y vamos a leer desde el 12 al 18, pero creo que el primer versículo que vamos a leer, y ahí nos vamos a quedar un momentito, es el versículo 12, que dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, por cuanto haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice en la otra versión: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir: la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por un nuevo día que nos das. Gracias, Señor, por la oportunidad para venir delante de tu presencia, y gracias también, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora que tomes el control en nuestras vidas, nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos ayudes, Padre, a poder seguir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora estemos pasando. Asimismo, Señor, quiero rogarte por cada uno de nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, por nuestros hermanos en sangre, como también nuestros hermanos en Cristo, al igual, Señor, que oramos por cada uno de nuestros tíos, primos y sobrinos, Señor, hijos, nietos y bisnietos, los ponemos en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, obrando, Señor, en cualquier necesidad, en cualquier dificultad que ahora estén pasando. Asimismo, por nuestros suegros y cuñados, Señor, los depositamos en el hueco de tu mano. Por aquellos que están enfermos, Señor, que seas tú poniendo tu mano poderosa de sanidad. Así que desde ya, Señor, nos encomendamos, pues, que a través del poder del Espíritu Santo, para que seas tú el que guíe mi mente, mi corazón, mi vida, Señor, para poder desarrollar este tema, y así, Padre bendito, poder aprender de tu palabra, y que cada uno de los oyentes pueda ser fortalecido, Señor, a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, y por cada una de las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, y aún por aquellos que se encuentran fuera de nuestras fronteras patrias, Señor, que seas tú guardándolas y protegiéndolas, y ayudándoles también a salir o a solucionar cualquier problema o situación que ahora puedan estar pasando. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a hablar al respecto del por qué vienen las tentaciones y lo que sucede cuando cada uno de nosotros puede resistir a la tentación. Así que en el primer versículo que leíamos, del 12, dice que hay una bendición: bienaventurado. Por eso en la lenguaje actual dice: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir: la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. En la
En la Valera está hablando de la corona de la vida, pero la bienaventuranza también es una bendición, la cual nosotros podemos recibir de parte del Señor, porque aquí mismo en este versículo pues encontramos la razón, el motivo por las cuales cada uno de nosotros debería de soportar pues la tentación. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros cuando estamos en tentación? ¿En qué podemos basar nuestra, en qué podemos basar nuestra fuerza para resistirla? Bueno, pues siempre a través de la palabra es que cada uno de nosotros puede llegar a ese momento de resistir la tentación. Cuando nosotros escudriñamos que nuestro Señor Jesucristo es nuestra fortaleza, cuando escudriñamos la Escritura y nos damos cuenta que solamente en nuestro Señor Jesucristo cada uno de nosotros puede tener esa victoria, porque aquí estamos hablando que, por decirlo así, de una victoria sobre la tentación. Y recordemos cómo también nuestro Señor Jesucristo fue tentado después de haber sido bautizado, después de que el Espíritu Santo se le posa en su hombro. Bueno, dice Juan, ¿verdad?, que se le postró, que el Espíritu Santo baja del cielo en forma corporal y ve como una paloma. ¿Qué es lo que se le para a Jesús? Bueno, ahí dice, se le paró en su hombro, o viene sobre él. No importa si se le paró en su hombro, en su cabeza, en cualquier lugar, pero lo bueno es que ha sido el único ser que la Biblia describe que vino sobre él el Espíritu Santo. Cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y prácticamente nos está diciendo, a él hay que obedecer. Entonces viene el Espíritu Santo sobre él, y luego luego de ser bautizado, y posteriormente el Señor va al desierto, en donde el enemigo, en donde el diablo lo quiere tentar, y así Él nos enseña cómo resistir la tentación a través de la palabra, porque el Señor combatió la tentación a través de la palabra. Todo lo que el diablo le decía, el Señor siempre tenía una palabra para responder. A tal grado pues que el diablo dice, lo deja por un momento, y que vienen los ángeles del Señor y le sirven. Entonces, así como el Señor pudo resistir tentaciones y nos da a nosotros la enseñanza o la idea de cómo poder hacerlo, entonces, pero tenemos que darnos cuenta de algo, que si usted y yo estamos leyendo la palabra, si usted y yo estamos escudriñando la bendita palabra de Dios del Evangelio, entonces vamos a aprender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guiará, así como Jesús, así como en Jesús, que del cielo desciende el Espíritu Santo, así también cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y le reconocemos a Él como nuestro único y suficiente Salvador personal. Por lo menos esa fue mi experiencia al momento de recibir, de reconocer a Jesús como mi Salvador personal y haberlo confesado con mis labios, que Él era mi único y suficiente Salvador personal. Bueno, vino eso sobre mí, que yo lo sentí como un calor desde la cabeza hasta los pies, o sea, desde la coronilla, dice uno, ¿verdad? Desde la coronilla de mi cabeza hasta los pies, yo pude sentir ese calor, y al cual pues una hermana dice, el hermano dice, qué caliente está, y ella dice, Espíritu Santo sopla sobre él, porque era pues un calor que yo sentía que me hizo sudar, a tal grado pues que eran gotas las que caían de sudor de mi frente. Bueno, esa fue mi experiencia, ¿verdad? Y a veces, yo he llegado a pensar de que todos los hermanos deberían de tener esa experiencia cuando reciben a Jesús como su Salvador personal, pero lamentablemente me he dado cuenta que no a todos nos da el Señor esa oportunidad desde el momento en que nosotros lo reconocemos como nuestro único Salvador personal. Entonces,
La bienaventuranza por el cual nosotros recibimos la bendición de parte de nuestro Padre Celestial es porque, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. En la otra versión dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir. Y yo le agrego un hombre, un ser humano. ¿Cuál es el regalo más grande? O sea, que para nosotros poder recibir la salvación, para nosotros poder recibir el regalo que nos da nuestro Señor Jesucristo, es el honor, el honor más grande. Es el honor más grande que un ser humano puede recibir de parte del Señor. ¿Y qué es? Bueno, aquí en la versión actual dice la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Entonces, la resistencia o resistir a la tentación, como dice esta versión, entonces nosotros estamos recibiendo el regalo de la vida eterna. Lo que en la otra versión dice, recibirá la corona de la vida. Pero, ¿por qué una corona? Porque lo podemos ver como el regalo que nuestro Cristo celestial nos está dando a todos y cada uno de aquellos que de verdad, pues, nos hemos convertido en hijos de Dios, y que a través de la palabra nosotros sabemos superar, porque la palabra y el poder del Espíritu Santo nos dan el ánimo y el conocimiento para poder resistir ¿qué? La tentación, y vamos a recibir esa bendición de la vida eterna, el regalo que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su crucifixión, a través de su martirio en la cruz, porque de ahí depende la salvación de cada uno de nosotros. Al reconocer que Jesús es nuestro Salvador, al reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, al reconocer que ahora Jesús es el que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros, entonces pues es cuando podemos resistir la tentación. Por eso la importancia de pararnos firmemente en la roca inconmovible que es Cristo. Por eso cada uno de nosotros debe de guardar la palabra en su mente, en su corazón, en su vida, y de esa manera usted y yo podemos resistir la tentación. ¿Por qué? Porque cuando ya hay tentación, cuando ya estamos en el problema, cuando ya estamos en la situación difícil, ¿qué decimos? Ay, Señor, ¿y por qué a mí? Señor, ¿y por qué yo estoy pasando por esta situación? ¿Por qué? Y hacemos la pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Yo ya he oído personas que dicen, yo no sé por qué el Señor a mí me trata tan mal, que se me murió mi hija, se me murió mi mamá, se me murió la abuelita, que tenía ya más de 90 años, y así por el estilo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no llegamos a comprender la razón o las circunstancias por las cuales el Señor nos hace pasar, no nos hace pasar, sino que por nuestras decisiones nosotros podemos pasar por dificultades. Por eso dice el versículo 3 en adelante: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, que después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora dice en la otra versión: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Entonces, cuando nosotros estamos en dificultades, cuando nosotros estamos en problemas, bueno, hablábamos al respecto de lo que es Ruth, ¿verdad? Y vemos que cuando Noemí, su esposo y sus 2 hijos tomaron la decisión de irse de Belén para Moab, y vemos todas las cosas que le pasaron a Noemí, y que
y que porque había una hambruna, por decirlo así, no había que comer en Belén, y ellos salieron los 4 a Moab. Pero ¿qué pasó en Moab? El primero que se murió fue el esposo, ¿verdad? El esposo de Elimelech, o sea, su esposo Elimelech muere y se queda viuda. Posteriormente mueren también sus 2 hijos, quienes se habían casado con 2 moabitas, incluyendo a Orfa y a Ruth. Entonces, cuando Noemí se encuentra en esa situación, ella dice, es que mi Señor, dice, está dando testimonio contra mía, es que el Señor está y en otro versículo dice, es que Él está en contra mía, por eso ya no me llamen Noemí, sino llámenme amargura. O sea, porque Noemí pues era una mujer, digamos, amable, sonriente, contenta, o sea que ella, por decirlo así, era una dulzura de mujer, ¿verdad? Si lo queremos ver así, o sea, en su carácter, su manera de ser. Pero después de haber perdido a su esposo y de haber perdido a sus 2 hijos, y regresan a Belén y le dicen, tú eres Noemí, no me llamen Noemí, porque el Señor está en contra mía. O sea que cuando nosotros no entendemos la situación por las cuales estamos pasando, le queremos echar la culpa al Señor, o le decimos o creemos que Él es el causante de nuestra dificultad. Pero aquí, cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta que el Señor dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, el Señor no va a mandar una carga sobre nosotros, sino que muchas veces somos nosotros los que nos echamos las cargas de encima. ¿Por qué razón? Por nuestras malas decisiones. Entonces, en este caso, no podemos decir que el Señor tiene la culpa de que yo esté pasando por alguna situación difícil, porque como dice así, porque dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso dice la otra versión, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. O sea, el Señor jamás nos dice en nuestra palabra que debemos de hacer algo malo. Al contrario, nos está diciendo que debemos de apartarnos del mal. Debemos de apartarnos del pecado. Debemos de apartarnos de todas aquellas cosas que muchas veces decidimos hacer y sabemos que van en contra de nuestro Padre Celestial. Ahora, mire lo que dice el 14. En la versión actual dice, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Lo que dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia, como dice en la lenguaje actual, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Entonces, la concupiscencia es aquellos deseos desenfrenados que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra carne, a hacer el mal. Cada uno de nosotros, por decirlo así, es tentado a hacer lo malo. Y bueno, ayer yo lo decía, aunque no se pudo escuchar, no se pudo ver, porque bueno, tuvimos que eliminar el video, pero decía de que cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra carne, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Cuando nosotros, vamos a decirlo así, nos llenamos de lujuria, cuando nuestra mente, cuando nuestro cuerpo, cuando nuestra carne está en esa lujuria, pues vamos a cometer pecado. Entonces es cuando ese deseo desenfrenado nos hace cometer el pecado, y luego le reclamamos al Señor, como que si el Señor nos hubiera mandado la tentación. Por eso dice
que no debemos de reclamarle al Señor, sino, dice, ¿por qué dice? Sino que cada uno de nosotros, entonces, Él no nos manda la tentación. Nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo no nos mandan la tentación. Somos nosotros mismos los que nos metemos en la tentación por nuestras malas decisiones, por nuestros malos pensamientos, por nuestros malos deseos. Por eso, cuando leemos en Romanos capítulo 8 de cómo nosotros deberíamos de aprender a vivir por el Espíritu y no por la carne. ¿Por qué? Porque la carne, el seguir los deseos de la carne, nos constituimos en enemigos de Dios. Por eso también hay otro versículo que dice, creo que aquí en este libro, en esta carta lo vamos a encontrar, donde dice de que nosotros, dice, somos tentados que nosotros mismos damos la oportunidad de ser tentados, o sea, que le permitimos al enemigo entrar a nuestros corazones porque le abrimos la ventana que hay en nuestro corazón, la abrimos para que el enemigo pueda venir y seducirnos a hacer el mal. Entonces, claro, pues cada uno de nosotros va a pasar por ese problema o por esa situación. Y ahora dice en el 15, entonces la concupiscencia, o sea, el deseo desenfrenado, los mismos deseos carnales que nosotros tenemos, después dice de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y dice el 16, amados hermanos míos, no erréis. ¿Sabe? Podemos entender algo bien importante aquí, que si yo ando de lujurioso, que si yo ando en el pecado, que si yo, pues ya sea cual sea, pero el problema más grande que podemos tener en nosotros es la carne. Y vamos a decirlo, que muchas veces el problema más grande que tenemos es el apetito sexual. Y por eso muchas veces, pues, las fornicaciones, los adulterios, todo eso nos lleva a estar en contra del Señor. Mire, porque la salvación no la vamos a alcanzar únicamente por congregarnos en una iglesia, ¿verdad? Cualquiera que sea, incluyendo la religión. La religión dice, no, es que yo voy a la iglesia todos los domingos, voy y me confieso delante de la persona que está a cargo, ¿verdad?, de eso, y dice, yo me confieso, pero la verdad es que nuestra confesión tiene que ser delante de nuestro Señor Jesucristo únicamente, ¿verdad? Únicamente en nuestro Señor Jesucristo es que encontramos el perdón. Entonces, dice, ¿verdad? Entonces dice, la concupiscencia, o sea, los deseos, los malos deseos nos lleva a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. O sea, por eso digo, nuestro Señor Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario y cargó con los pecados y las rebeliones de todos y cada uno de nosotros en el mundo entero. Pero no todo el mundo está reconociendo que Jesús es el único salvador de la humanidad. No todo el mundo está reconociendo de que Jesús es el Hijo de Dios. No todo el mundo reconoce de que Jesús es el que murió, resucitó y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial y nos está, por decirlo así, está intercediendo por nosotros. No todos lo creemos. Y aunque la Biblia lo dice, bueno, para aquellos que en realidad también se congregan en iglesias religiosas, bueno, ellos aunque lean la palabra, pero esa parte no la entienden, porque sus mentes y sus corazones están enfocados en otra cosa, o están siguiendo la filosofía humana. Porque muchos, en vez de ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, nos convertimos en seguidores de hombres. Muchos de nosotros creemos más en lo que el hombre nos dice que en lo que Cristo nos está diciendo a través de la palabra. Entonces, y cuando creemos más en el hombre, cuando creemos más en la filosofía humana, entonces es cuando el hombre en sí, aquel que llamándose evangélico, aquel que llamándose hijo de Dios, aquel que llamándose pues un predicador,
comienza ¿a qué? A vivir una vida separada de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él muere en ese momento y no se arrepiente, entonces ¿qué? Él está muriendo para la muerte de condenación, lo que dice en la versión actual. Los malos deseos nos llevan a pecar. O sea, que la tentación que viene a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, es porque nosotros descuidamos el área espiritual y le damos oportunidad a la carne o le damos oportunidad al enemigo para que nos lleve a esa situación de ¿qué? De estar cometiendo el pecado, pero no lo reconocemos. Por eso dice, los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Lo que dice en la Valera, ¿verdad? Entonces, la concupiscencia, que son los malos deseos de nuestra carne, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? A la muerte. ¿Por qué razón? Porque el pecado es una separación que hay entre nuestro Señor Jesucristo y el hombre. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no puede ver el pecado en nosotros. Una vez alguien me decía, no, es que el Señor aborrece al hombre por pecaminoso. No, aborrece al pecado, porque Él mismo en su palabra dice que Él nos ama, Él ama a la humanidad. Para eso nos creó, ¿verdad? Y Él nunca se ha separado de nosotros, siempre ha estado con nosotros. Nosotros somos los que nos separamos de Él con nuestros pecados. Entonces, cuando nos separamos, ¿qué hace el Señor? Bueno, Él dice, ¿verdad? Bueno, esto en vez de ir a salvación, entonces ahora están preparados para ir a condenación. Por eso dice esta versión, ¿verdad? Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte. Entonces, ahora dice el 16, amados hermanos míos, no erréis. Y en la otra versión dice, mis queridos hermanos, no sean tontos ni se engañen a ustedes mismos. Entonces, ¿por qué? Porque si yo estoy viviendo mi vida como mejor me parece, estoy viviendo la vida igual o peor que el mundo. ¿Y por qué digo peor que el mundo? Porque el mundo incrédulo, cuando comete algún pecado, vamos a decirlo así, ¿verdad? Hablando de la infidelidad. Cuando él está en infidelidad, procura que nadie se dé cuenta de lo que está haciendo. Mientras que aquellos que nos consideramos hijos de Dios, que nos consideramos sus predicadores predilectos y todo lo demás, bueno, ya ellos, pues muchas veces nosotros como hijos de Dios no nos escondemos para hacer el pecado y no nos importa que nos critiquen, que nos señalen, porque nosotros queremos vivir nuestra vida haciendo eso. Entonces, por eso dice, no erréis, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos al estar viviendo nuestras vidas como nosotros queramos, porque la factura nos va a venir encima. O sea, la factura, como decía alguien, el Señor nos perdona, pero la factura hay que pagarla. O sea, que hay que pasar por las consecuencias por las cuales yo he decidido pecar en contra de Dios, no tomar en cuenta la palabra, no tomar en cuenta el Evangelio, no tomar en cuenta la dirección del Espíritu Santo. O sea, que llega el momento en el cual el hombre no le importan todas esas cosas. ¿Por qué? Porque su mente y su corazón está destinado a seguir haciendo lo malo, a seguir pecando delante del Señor, y como quien dice, va ignorando lo que la Biblia nos enseña. Por eso decía que la Biblia es un consejo que nos da el Señor de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida espiritual. Pero no muchos aprendemos, no muchos creemos, no muchos estamos queriendo vivir de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo y de acuerdo a la dirección de la palabra. Porque recordemos que para eso el Señor nos ha mandado el Espíritu Santo. Él y nuestro Padre mandaron, o sea, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial dijeron, mi Padre y yo enviaremos el Espíritu Santo, el Paracleto, para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, hasta el fin de nuestras vidas también. Que hasta ese momento el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Y el Espíritu Santo cada día, porque la función del Espíritu Santo es enseñarnos o recordarnos lo que nosotros hemos aprendido de la palabra o hemos leído.
Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Recordar todo lo bueno que tenemos que hacer para no estar en contra de nuestro Padre Celestial. Por eso digo, la palabra siempre sigue siendo el consejo perfecto que nuestro Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos está dando de cómo vivir nuestra vida porque a muchos no les gusta esta palabra, de vivir en santidad. Muchos esta palabra la aborrecen y por eso también critican y señalan a aquellos que están tratando la manera de vivir una vida agradable al Señor. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, yo con los espíritus flácticos no me meto. Yo con esta, y no solamente una persona, sino varias personas hablan el mismo concepto. ¿Por qué? Porque a alguien un día se le ocurrió decir esa palabra y como la escucharon bonita, dice, no, con los espíritus flácticos no nos metamos. Pero, por eso digo, personas que están en contra de la santidad, personas que están en contra de vivir una vida espiritual. Y el Señor nos manda que vivamos una vida espiritual. ¿Por qué? Porque luego vienen los problemas, luego vienen las situaciones, luego vienen pues los fracasos inclusive de muchos de nosotros, que conociendo la palabra decidimos estar en contra de ella. Por eso digo, el Señor siempre nos da el consejo de cómo vivir una vida apartada completamente del mal. Entonces por eso dice, amados hermanos míos, no erréis. O sea, no nos equivoquemos que por creer que yo predico, por creer que yo tengo un ministerio, por creer que yo me declaro evangélico y que voy a una determinada iglesia, entonces que no me equivoque, porque la salvación no es por el nombre de una iglesia. La salvación no es porque yo predique, no es porque yo cante alabanza, no es porque yo sirva en un ministerio dentro de una iglesia. No, es que la bendición, la salvación, por decirlo así, se consigue por la obediencia que nosotros presentamos delante de nuestro Señor Jesucristo, o sea, convirtiéndonos en hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque como dice el dicho, ¿verdad? Que por aquí entra por un oído y sale por el otro. Entonces, pero no la guardamos en nuestros corazones. Y la palabra tenemos que guardarla. La palabra tenemos que atesorarla en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que al momento de querer cometer el error, en el momento de querer hacer un pecado, entonces la misma palabra del Espíritu Santo nos recuerde y nos diga que no debemos de hacer eso. O sea, el mismo corazón, cuando nosotros vamos a hacer algo malo, comienza a palpitar más fuerte, va como a decir no, 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 no. Pero nosotros en nuestra mente decimos sí, sí, sí. Entonces, ¿quién tiene la culpa de estar ahora en problemas o situaciones? Bueno, el que ha cometido tal error. ¿Por qué? Porque cree que no necesita de la ayuda de nuestro Padre Celestial. Por eso dice, por eso dice que no debemos de equivocarnos, no debemos de errar al blanco, porque la palabra cuando dice no erréis, también se está refiriendo a no pecar. ¿Por qué? Porque el pecar es errar al blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso lo que dice en el versículo 14, el 15, pues dice que el pecado, cuando ha sido consumado, cuando nosotros cometemos el pecado, entonces estamos destinados, dice, siendo consumado. Cuando hacemos el pecado, nuestras vidas están consumadas ¿a qué? A la muerte, a la separación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos separados por Él por nuestras propias acciones. O sea, somos nosotros quienes nos separamos del Señor, porque repito, el Señor nunca se separa de nosotros, pero nosotros decidimos apartarnos de Él. Y entonces estamos listos ¿para qué? Que si morimos, en vez de ir al cielo, en vez de ser salvos, entonces vamos a ir ¿a dónde? A condenación. Y el 17 dice, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos ha dado lo bueno y todo lo perfecto. Entonces, si sabemos que Jesús es el hacedor de la vida, el hacedor de la salvación, el que nos creó juntamente con el Padre a imagen de ellos, ¿verdad? Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, que nuestro Padre Celestial,
juntamente con nuestro Señor Jesucristo, siguen siendo los mismos de ayer, hoy y siempre, al igual que su palabra. Su palabra sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre, aunque ahora pues se escuchan esos comentarios, ¿verdad? No, es que la iglesia tiene que ser modernizada. Y cuando dice la iglesia tiene que ser modernizada, es porque ahora el mundo se ha metido dentro de la iglesia. Ese es el problema, ¿verdad? Y como el líder y como el predicador, el que es el dueño pues del ministerio dice, no, aquí las cosas se van a hacer como yo digo, y aquí vamos a celebrar esto, vamos a poner esto, vamos a poner lo otro. Bueno, ahí viene el sincretismo o la mezcla que hay entre el mundo y la iglesia, entre lo pagano y lo espiritual, entre lo bueno y lo malo. O sea, muchas veces el evangelio hoy en día se ha convertido en un evangelio de costumbre o de tradición. Entonces, si la palabra no dice que nosotros vamos a vivir un evangelio de tradición o de costumbre, sino que al contrario, cuando dice que nosotros por nuestras propias mentes, por nuestros propios deseos, por nuestra propia manera de ser, queremos darle oportunidad y rienda suelta a la carne para vivir o hacer todas las cosas que nosotros querramos, entonces nos estamos equivocando al haber creído que el mundo, si lo traemos adentro de la iglesia, que nosotros lo podíamos cambiar, pero ha sido lo contrario, porque el mundo está cambiando la iglesia y ahora le está diciendo, no, ustedes tienen que modernizarse, ustedes tienen que predicar un evangelio solo de amor, no hablen del pecado, no hablen de condenación, no hablen de aquello que va a asustar a la gente y que no se va a congregar porque Dios es amor. Sí, pero la siguiente parte del versículo dice que es fuego consumidor. Entonces, en ese sentido, por eso vuelvo a repetir que ahora en muchos lugares se está viviendo un evangelio de tradición o de costumbre y están dejando la palabra de Dios, la Biblia, el evangelio a un lado y están siguiendo solamente las filosofías o tradiciones humanas. O sea, por eso decía que somos más seguidores de hombres que seguidores de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros somos llamados, si nos llamamos ser discípulos de Jesús, es porque vamos a seguir a Cristo, no vamos a seguir a la persona que dice que nos está guiando para una vida eterna, porque como dice aquí, no es rey, no nos equivoquemos, no estemos pensando, no estemos creyendo que por congregarnos, que por servir, que por cantar, que por predicar, que por hacer cualquier otra cosa dentro de un ministerio, que esa es la seguridad que nosotros tenemos para salvación. No, es la obediencia que tenemos, porque por eso dice el 7, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, no cambia, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso en la versión actual pues lo dice un poco mejor, dice un poco más entendible, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. O sea, si tomamos en cuenta de que cuando el primer hombre, el Señor lo hizo perfecto. Cuando Adán y Eva fueron creados allá en el huerto de Edén, ellos eran perfectos, no conocían la palabra pecado, no conocían la palabra vergüenza, no conocían la palabra de desnudez, como dijo Dan, es que me di cuenta que estaba desnudo, pero antes había estado enfrente del Señor, delante de Él, y no se avergonzaron. ¿Por qué? Porque sus vidas estaban dentro de lo espiritual, porque sus vidas estaban dentro de la inocencia del hombre. Pero ahora, cada uno de nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Cada uno de nosotros sabemos qué es pecado y qué no es pecado. Y también sabemos qué es obedecer a Cristo y qué es obedecer al hombre. Porque muchas personas dicen, no, es que el pastor dijo, no, es que el predicador dice, es que el hermano dice. ¿Y Cristo a dónde queda? Entonces, por esta razón, es que dice que Él, toda dádiva, entonces por eso dice, Dios nunca cambia, fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da
todo lo bueno y todo lo perfecto. Entonces, la perfección del Señor es desde el principio, seguirá está y seguirá siendo hasta la eternidad. Entonces, en este sentido, pues nos damos cuenta que que nuestro Señor Jesucristo es el creador de todo. Así lo dice en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y está también cuando toda la creación, en el primer capítulo aparece toda la creación que hizo nuestro Señor Jesucristo, ejecutando la orden de nuestro Padre Celestial. Y luego dice el 18: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En la otra versión dice: además quiso que fuéramos sus hijos, por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida eterna. Entonces, cuando dice de su propia voluntad, ¿qué hizo el Padre? El Padre dijo, ¿verdad? En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo a morir a la cruz. Bueno, podríamos pensar de que Él, el Hijo y el Padre planearon la forma en la cual el hombre podía alcanzar la salvación. Entonces, por eso dice, además quiso, nuestro Padre quiso que fuéramos sus hijos, porque el Señor, al enviar a su Hijo, nuestro Padre, al enviar a su Hijo a morir por nosotros, es ahí donde nosotros nos convertimos en hijos, lo que dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el Padre es quien quiso que nosotros fuéramos sus hijos después de habernos creado, para que le adoremos, para que le sirvamos, para que lo respetemos, para que lo obedezcamos, y tener en cuenta que Él es nuestro amo y que ahora ya no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Entonces, por eso dice, además quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de la salvación, nos dio una vida eterna. Entonces, recuérdese que en esta versión comenzamos hablando de la vida eterna en el primer versículo, en el versículo 12, y terminamos en el 18 hablando también de una vida eterna. O sea, es por lo cual el mundo dice, ¿verdad? Porque el mundo dice, mire, ninguno quiere ir al infierno, todos quieren ir a la salvación, porque inclusive el borracho dice, no, yo voy a ir al cielo. El criminal dice, yo voy a ir al cielo. Y el incrédulo al final dice, ¿verdad? Aunque se resista a creer en nuestro Señor Jesucristo, pero cuando muere, ¿qué dice la familia? Ya está en el cielo. Ahora dice, ya está descansando, ya está en la presencia del Señor. Y si no se arrepintió, ¿a dónde está? O sea, que muchas veces el mundo tiene una mala interpretación de la salvación, porque creen que el hombre puede vivir como le dé su santa gana, y que el día que muera el Señor, nuestro Padre Celestial, o nuestro Señor Jesucristo, tiene la obligación de salvarlo. Eso no es así. La salvación tenemos que ganarla nosotros. Para eso tenemos que reconocer que Cristo vino a morir a la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de la vida eterna. Pero ¿qué pasa? Que el hombre sin Cristo, el hombre en el mundo, el hombre enredado en los vicios, en las fornicaciones, en los robos, yendo a los brujos, siendo un mentiroso, haciendo todo lo que dice, ¿por qué va a ir al infierno? Por ser un cobarde. El cobarde no heredará el reino de los cielos, sino dice que los valientes son los que lo arrebatan. Entonces, bajo ese sentido podemos darnos cuenta que en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces,
Aquí claramente nos dice esta palabra quiénes son los que no heredarán el reino de los cielos. Y muchos de los que ahora nos congregamos, muchos de los que ahora predicamos, muchos de los que ahora decimos ser los dueños de un ministerio, ¿verdad? Y que ahí se hace lo que él dice. Entonces ahí está la respuesta. ¿A dónde van a ir a parar aquellas personas? ¿O dónde podemos ir a parar si nosotros le abrimos la ventana del corazón al enemigo para que nos tiente, para que nos meta en tentación y que lleguemos hasta tal grado pues de cometer el pecado? Y si morimos estando en pecado y no nos arrepentimos, no venimos al Señor y le pedimos perdón, porque también en las cartas de Juan dice, ¿verdad?, que si nosotros, que nuestro Padre es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, siempre y cuando que nosotros se los declaremos. Señor, me declaro culpable, me declaro pecador, me declaro que soy impotente y que quizás no tenga ni siquiera la oportunidad de salvarme, pero me arrepiento. Te ruego que me perdones, te ruego que seas tú, Señor, por favor, ayudándome a despojarme de todas estas cosas que muchas veces me hacen sentir mal, porque después de que uno puede haber cometido un pecado, un error, uno mismo se siente mal y dice, ay, Señor, perdóname, soy un infiel delante de ti. Pero como repito, esto pues solamente es para que usted y yo aprendamos el consejo de la palabra que Él nos da, porque muchos de nosotros no queremos atender el consejo de la palabra, sino que queremos vivir nuestras vidas como mejor nos parezca. Así que cuando estemos en problemas, cuando estemos en situaciones difíciles, no le echemos la culpa a nuestro Padre Celestial, porque Él nada tiene que ver con nuestras malas decisiones. Así que, mis queridos hermanos, esta es la parte que íbamos a hablar del domingo, de lo que es, aunque yo lo había puesto para hasta el versículo 27, pero la verdad que es bastante extenso y entonces mejor se ha dividido en dos. Así que del 12 al 18 hemos visto por qué vienen las tentaciones a nuestras vidas y la bendición que tenemos por resistir a la tentación, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. No se olvide que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que nos ayudes a poder resolver cada uno de nuestros problemas, que nos ayudes, Padre bendito, en la provisión de alimentos, en la provisión, Señor, de sanidad, que seas tú el que obres en la mente y en el corazón de todos aquellos hombres y mujeres que ahora están, Señor, en dificultades, en problemas, en enfermedades, Padre, que están hospitalizados o están en recuperación en sus casas. Te ruego, Padre bendito, que seas tú, por favor, obrando en la salud de cada uno de nuestros hijos, cada uno de nuestros hermanos en carne, cada uno de nuestros tíos, primos y sobrinos, y nietos y bisnietos, Señor, como también de nuestros padres, de nuestros cónyuges, de nuestros cuñados y de nuestros suegros, Señor, que seas tú, por favor, obrando, Señor, en las enfermedades o en la situación difícil que cada uno de ellos puede estar pasando. Y aún, Señor, por nuestros compañeros, por nuestros compatriotas en el extranjero, que seas tú, por favor, Señor, el que nos ayude, el que les ayude a salir adelante en cualquier situación o circunstancia que ahora están pasando. Padre Santo, quiero rogarte también en este momento para que seas tú el que toques mentes, toques corazones a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo y de estudio, que aún se resisten a reconocerte a ti como Salvador personal. Que en esta hora, mi Señor, cada uno de ellos pueda abrir su corazón, pueda abrir su mente y sus labios, Señor, para confesarte a ti como Salvador personal, repitiendo, Señor, esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día.
Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo nuestro Rey, Él sigue siendo nuestro Salvador y nos mantiene saludables. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.